¿Les gustaría participar este verano en una aventura súper espectacular de descubrimiento? Claro que sí, a mí sí me gustaría participar. ¿Cuándo va a ser? ¿Qué va a haber o qué? Pues si quieren participar, los invitamos a Destino Excavar, en donde vamos a tener muchas aventuras, descubrimiento, aprendizaje y mucha diversión. Y no se olviden también de invitar a otros amigos que quieran participar. Pues sí, ¿qué hacemos mientras? Pues ya vamos a empezar a buscar tener unas palas, unos cinceles, vamos a buscar cosas. Va a estar muy divertido. Adiós. ¡Vamos! ¡Sí, vamos! ¡Destino Excavar!
día, hermanos, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Salmos. Vamos a dar lectura al capítulo 89 de los versículos 15 al 18. La palabra de Dios dice: Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día, y en tu justicia será enaltecido. Porque tú eres la gloria de su potencia, y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. Porque Jehová es nuestro escudo, y nuestro Rey es el Santo de Israel. Amén. Asimismo, hermanos, les invito nuevamente a cerrar nuestros ojos. Vamos a tener una oración. Padre nuestro, en este día te damos infinitas gracias por todas las bendiciones que derramas diariamente en nuestras vidas y en la de nuestros familiares. También te damos gracias porque nos concedes salud y porque nos concedes la dicha de reunirnos de manera virtual para poder adorarte y aclamarte, Padre. Te ponemos en tus manos que el mensaje que vas a transmitir por medio del pastor sea de gran utilidad y de gran bendición para nuestras vidas, que nos des entendimiento y sabiduría para poder entender realmente lo que tú nos quieres decir, para poder compartirlo con la gente que no te conoce. Te pido que este culto sea de gran bendición y que sea para la honra y gloria de Dios. Gracias te damos, Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Alabemos el nombre de nuestro gran Salvador, cantándole el himno 242, Cristo, nombre glorioso. Cristo, nombre glorioso, Salvador bello, divino Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, Verbo encarnado, Cordero de Dios. Nombre glorioso, Alfa y Omega, eterno yo soy, Creador, omnipotente, Rey de los siglos, el gran vencedor. Nombre glorioso, Salvador bello, divino Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, Verbo encarnado, Cordero de Dios. Nombre glorioso, Alfa y Omega, y eterno yo soy, Creador, omnipotente, Rey de los siglos, el gran vencedor. Ahora tenemos la confesión del pecado y para ello tenemos una lectura bíblica que se encuentra en el libro de Ezequiel, en el capítulo 35, en los versos 24, 25 y 26. La palabra de Dios dice: Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Amén.
Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial que moras en el cielo y en todo lugar. Gracias te damos, Señor, en esta hora porque tenemos la oportunidad, Señor, de ponernos a cuentas contigo. De hacer caso, mi Dios, a esa promesa que tú nos das cuando dices que vengan a ti todos los que estemos cansados y trabajados. Te agradecemos, Señor, porque a través de tu palabra podemos nosotros entender, Señor, que tu Hijo Jesucristo es el único Redentor delante de ti. Y ponemos, Señor, delante de ti nuestras cargas, nuestras culpas, nuestra iniquidad, mi Dios, porque reconocemos, Señor, que somos pecadores, porque reconocemos, Señor, que te hemos fallado continuamente y que podemos, Señor, tener la esperanza de ser limpiados por ti. Te agradezco, Padre, que por medio de esta oración, por medio de este medio electrónico, podamos seguir, Señor, reuniéndonos en comunión contigo. Pero sobre todo, Señor, para que sea de tu agrado todo lo que nosotros hagamos. Es por eso que te hacemos humildemente, mi Dios, la petición de que limpies nuestras vidas, de que limpies nuestro corazón y que estés atento, Señor, a nuestras necesidades, porque nosotros no podemos por nosotros solos librar el pecado, librar tantas y tantas cosas que solamente tú puedes darnos, mi Dios. Te agradezco. Himno 303. Jesús es mi Rey soberano. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Es Rey y me ve cual hermano, es Rey y me imparte su amor, dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombras o en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, ayuda y consuelo me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Señor, que pudiera ayudarte por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por ti. Jeremías capítulo 15, versículos del 15 al 21. Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame, y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo, sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía.
Me senté solo porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admito curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Bendito y amado Padre, Señor, te damos las gracias en este día por todas tus bondades y tus misericordias en nuestras vidas, Señor. Gracias porque aún en esos tiempos difíciles, Señor, tú nos cubres y nos bendices a través de tus predicaciones, Señor, a través de todo lo que haces en nuestras vidas, bendito Padre. Señor, te pedimos en este día que nos ayudes a vivir conforme a lo que tú quieres en tu palabra, Señor. Ayúdanos a vivir una santidad y una gloria que sea para ti, Señor. Es por eso que en este día, Señor, te pedimos que tú bendigas la predicación del día de hoy, Señor. Dale instrucción y sabiduría a nuestro pastor para que pueda realizarse esta predicación conforme a tu perfecta y santa voluntad, Señor. Te agradecemos y te bendecimos, Señor, pidiéndote, Señor, que tú estés con nosotros siempre y que tu Espíritu Santo, Señor, nos llene de ti para poder entender esta predicación que se dará el día de hoy, Señor. Te agradecemos y te bendecimos, no sin antes darte toda la gloria y la honra a ti en todo, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Iglesia Emanuel, amigos y hermanos que hoy nos acompañan a través de esta transmisión. Todo creyente se alegra cuando va a escuchar de la palabra de nuestro Dios y hay alegría. Y a lo largo de la semana también debe de ocurrir esto. Así como la Escritura misma nos habla que el ciervo brama por las corrientes de agua, así usted y yo anhelamos y deseamos que llegue este tiempo y este momento para alegrarnos y gozarnos. ¿O es acaso que ya no hay gozo? ¿Ya no hay alegría por leer la palabra de nuestro Dios, por escucharla, por meditar en ella? ¿Qué está pasando? Bajo esta contingencia en la cual nos encontramos, es triste ver a hermanos que ya no se deleitan en las Escrituras, que ya no se esfuerzan por mantenerse en la verdad y empieza a llenar su mente, su corazón de dudas, de incertidumbre. Muchos cuestionamientos bíblicos hoy han surgido en torno a lo que hoy está atravesando la humanidad. Pero déjeme decirle que esto no ha sido nada nuevo. Un hombre llamado Jeremías vivió lo que usted y yo estamos viviendo en carne propia en nuestro tiempo. Jeremías también atravesó todas esas emociones, todos esos sentimientos que surgen y flotan en la vida de toda persona cuando no ve con claridad las cosas. Jeremías fue un hombre también que vivió la tragedia de su pueblo y aún más sufrió muchas cosas. Para empezar, el nombre de Jeremías tiene un gran significado. El significado de Jeremías es Jehová establece. Algunos otros han dicho que el significado de Jeremías va más allá. Jehová ha inspirado. O también, Dios pone orden. Eso es lo que significa el nombre de Jeremías. En el pasaje que hoy vamos a meditar, en Jeremías capítulo 15, verso 15 al 21, encontramos una situación muy difícil. Pero ¿quién era Jeremías? Jeremías
vivió unos 100 años después del profeta Isaías. Jeremías era hijo de un sacerdote en la tierra de Benjamín. Jeremías fue llamado al oficio, a ese oficio profético, por el año 626 antes de Cristo. Él vivió 40 años terribles de destrucción de su ciudad, ver destruir cada día que esa ciudad, donde él había nacido, donde él había escuchado grandes historias, cada día iba desapareciendo. De esa ciudad llamada Jerusalén, la ciudad de paz, para el año 606, ve la destrucción de esa ciudad. Babilonia había sido el telón de fondo de este profeta. Ese profeta le tocó vivir una situación tan terrible. Jeremías no tenía una pandemia como hoy la tenemos, pero sí tenía un enemigo potencial que destruiría a su ciudad, que iba también a gobernar sobre esas ruinas. Y eso le tocó vivir al profeta Jeremías, como usted y como yo hoy estamos viviendo. Y estamos contemplando también cómo es que hoy esta pandemia va avanzando. Y es algo triste, es algo desesperante, algo que nos angustia. Pues el profeta Jeremías también vio eso, esa destrucción y no poder hacer nada, atado de manos y solamente hablar. Ezequiel era compañero del sacerdocio de Jeremías. Este era menor de edad, predicaba entre los cautivos en Babilonia, lo mismo que predicaba Jeremías en Jerusalén. Él se acompañaba de este profeta llamado Ezequiel, que vimos hace unas semanas atrás de la vida también de este profeta Ezequiel. Ezequiel era un profeta bastante joven a comparación con Jeremías. Jeremías ya tenía unos años avanzados, pero él hablaba a Jerusalén y el profeta Ezequiel hablaba a aquellos hombres que habían llegado a la cautividad en Babilonia. Daniel, hombre del linaje real, mantuvo su testimonio en el palacio real de Nabucodonosor. Todo esto estaba ocurriendo. Todo esto tenemos que tenerlo en mente. Unos en Babilonia, otros viendo la destrucción, otros hablando, pero todos con un propósito de anunciar el juicio del Señor. Por otro lado, también Habacuc y Sofonías ayudaban a Jeremías en Jerusalén. Y eso es lo más maravilloso, cómo es que Dios también levantaba a hombres temerosos de su santo nombre para seguir hablando, para seguir sosteniendo a otros en la fe, como usted y como yo. Cada vez que nos reunimos a través de este medio, es para sostener y avivar nuestra fe en medio de una situación tan difícil que estamos viviendo y estamos atravesando. Solamente Dios sabe cuándo terminará todo esto y cómo terminará. Que Dios encuentre en su iglesia, en usted y en mí, una fidelidad a su palabra. Y aquí surge una pregunta. ¿Cómo mantenernos en ese gozo y esa alegría y deleitarnos en su palabra? Jeremías nos muestra unas cosas muy importantes que él hace en su vida y cómo mantener ese gozo y esa alegría en su palabra. Jeremías nos habla de algunos
principios que él llevó en su vida, en su tiempo y en su momento, principios que nos pueden ayudar a usted y a mí para que podamos también seguir firmes adelante, para también darle toda la honra y la gloria a nuestro Dios, creador de este universo, quien nos ha llamado, quien nos ha mostrado ese camino. Y vemos todo lo que está en nuestro entorno y a veces nos sentimos atados de manos. ¿Qué hacer? En este mes de la Biblia vamos a encontrar lo que esos hombres vivieron y cómo es que encontraron fortaleza y deleite en la palabra de nuestro Dios. El profeta Jeremías habla en el verso 15 del capítulo 15 de Jeremías, acercándose a nuestro Dios en una oración. Y dice esas palabras muy interesantes. Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Jeremías estaba viviendo en un tiempo y en un momento muy difícil. Jeremías veía también la destrucción de su pueblo y él había hablado a nuestro Dios con eso. En este verso encontramos que contiene una confesión de Jeremías que ya no puede más. Está contemplando la destrucción de Jerusalén, pero también por encima de eso tiene a enemigos. Enemigos que quieren destruirle. Enemigos que quieren callar su boca. Entonces Jeremías se sincera con Dios. Refleja la angustia de este profeta para la calamidad, por la calamidad que el pueblo está viviendo. Jeremías se había ganado enemigos. Jeremías fue acusado de ser traidor, de haber anunciado el juicio de Dios, de no ser patriota. Babilonia estaba triunfando sobre Jerusalén. Tanto el profeta Ezequiel como el profeta Jeremías habían anunciado esto. Y por eso él se había ganado enemigos, sus propios conciudadanos, los propios israelitas. Estaban también en contra de Jeremías y su oficio, siendo sacerdote y siendo también profeta. Y él había dicho eso. El verso 15. Jeremías se avergüenza. Jeremías está viviendo en carne propia que ya no puede más. Jeremías está presentando delante de Dios tal y como está viviendo. Y una de las características que hoy conocemos del profeta Jeremías, y por eso se le llama el profeta llorón, porque lloraba, pero lloraba con todo su ser, por su condición y la de sus hermanos. Y no podía hacer nada. Y él había anunciado y hablado. Pero sus conciudadanos querían darle muerte. Querían callar la voz del profeta Jeremías. Y él se acerca a Dios con esa oración. Así que él se presenta y sabe lo que viene por delante. Sabe también lo que hay que hacer. El verso 16 dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Esta frase, en el profeta Jeremías vemos un principio, que él fue a la palabra de Dios. Él las halló y halló ese anhelo y ese deseo de comer esa
palabra de nuestro Dios. Tanto Jeremías como Ezequiel tenían que haber pasado y atravesado esa condición de comer la ley, no en una forma literal, sino devorar, leer una y otra vez la palabra de Dios. De gozarse en esas palabras que dan vida, de gozarse de la palabra que ha dejado Dios para con su pueblo. Y estos profetas, tanto Jeremías como Ezequiel, tuvieron que actuar, comer esas palabras. Eso nos hace ver también, cuando el profeta Jeremías dice, fueron halladas tus palabras. Había un dicho popular en el pueblo de Israel cuando decían, fueron halladas tus palabras. Traían a la memoria lo que había acontecido con con el rey Josías. Y el profeta Jeremías tenía eso en mente, de lo que había acontecido en ese rey Josías. En Segunda de Reyes, capítulo 22, verso 13, y en el capítulo 23, verso 2, habla que este rey había encontrado la palabra de nuestro Dios, esos rollos en el templo, y comenzó a leerlos, comenzó a vivirlos y comenzó a practicarlo y a ponerlo en la ciudad para que entendieran y conocieran la ley de Dios. Así le pasó al profeta Jeremías. Y por eso pone esas palabras, trayendo también a su mente ese acontecimiento. Y lo que encontramos, el profeta Jeremías lo anuncia a todas aquellas personas que están viendo la destrucción. Jeremías está poniendo el ejemplo, va por delante y dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. El profeta Jeremías se deleitaba, comía de esa palabra hasta saciarse, hasta también entender y comprender las palabras divinas. Tu palabra me fue por gozo. No había un noticiero como hoy lo tenemos, pero era la única noticia que el profeta Jeremías recibía de parte de Dios a través de su palabra. Esta es la invitación, hermanos, de que también busquen las buenas noticias que Dios nos da. Y muchas veces esas buenas noticias no son tan buenas. El profeta Jeremías leía esa palabra y entendía que venía el juicio. Y hablar del juicio a veces no es muy bueno, porque se gana enemigos. Pero en Jeremías hay gozo y alegría, porque se deleita en la palabra de nuestro Dios. Y esto fortalece su corazón, su relación y su comunión con Dios. Eso es lo que ocurre, amados hermanos, cada vez que usted y yo abrimos la Biblia, palabra de nuestro Dios, porque hay un gozo y debe de haber una alegría también, porque es Dios el que está hablando a nuestra vida, a nuestro tiempo y a nuestro momento. ¿Cuánto tiempo estás dedicando también a buscar esa palabra y comer, como el profeta Jeremías, terminar libros completos de la palabra de nuestro Dios? A veces iniciamos nuestra vida cristiana leyendo poco a poquito, con algunos capítulos, porque no tiene dibujitos, porque es mucha letra. Pero aquel que comienza a leer y empieza a ver esas grandes verdades no se detiene y puede pasar horas leyendo hasta culminar un libro. Y a veces hay personas que dicen, quiero saber más. No me puedo conformar con esto, sino quiero más. El profeta Jeremías vivió eso también. Y siempre que acudía a la palabra, ocurría algo maravilloso. Habría un gozo.
y había una alegría en su ser. Eso es lo que ocurre cada vez que usted y yo nos acercamos, cada vez que usted y yo buscamos de ese manantial de vida. Ese es el alimento que fortalece nuestra fe, que alienta nuestro espíritu. Y seguimos avanzando aún en medio de la tragedia, aún en medio del dolor y del sufrimiento. Eso es lo que lo mantuvo al profeta Jeremías firme en ese llamado que Dios le había hecho. Había una alegría. Seguramente aquellas personas que no entendían la vida del profeta Jeremías dicen, ¿cómo es que Jeremías está alegre aún en medio de la tragedia? Lo mismo ocurre con usted y conmigo. Aún en medio de esta pandemia, debe haber gozo y alegría porque es nuestro Dios el que está obrando en medio de su creación y no hay por qué dar ni tener miedo. Estamos en las manos de nuestro Dios porque así lo dice la palabra. Él es el que nos sostiene, Él es el que nos da esa alegría. Y esto se debe demostrar en el mundo donde hoy estamos. Porque hoy tú estás alegre y no te preocupas de nada. Porque tengo un Dios grande y maravilloso, que en sus manos estoy. Y Él cuida y vela por mí. ¿Cómo se puede usted imaginar al profeta Jeremías, después de haber leído la palabra, presentarse a sus hermanos, a su pueblo, a esa ciudad? Y veían esa alegría. Y reflejaban esa alegría, porque él había recibido la noticia más grande y sublime que daba un gozo en su ser. El profeta Jeremías sabe en manos de quién está, porque la salvación viene del Dios Todopoderoso. Y el profeta dice eso, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. El profeta Jeremías está reconociendo quién es ese Dios. Y no es cualquier Dios. Y no es un ser pequeño, es grande. Tiene señorío, tiene sus ejércitos. Tiene poder en toda la creación. El profeta Jeremías entonces está diciendo que en él hay ese gozo y ese deleite, misma que usted y yo debemos de tener en este tiempo y en este momento, un gozo y una alegría cada vez que nos acercamos a la palabra de nuestro Dios, aún en medio de esta situación. Dice el profeta, no me senté en compañía de burladores. Se está separando de aquellas personas que desalientan y desmotivan a su propio ser. Y eso nos hace recordar lo que el Salmo 1 dice, no se ha sentado en silla de escarnecedores, de burladores, de que aquellos que comentan y ver pasar la vida. El profeta está haciendo una separación y está tomando una firme decisión. No me senté en compañía de burladores. En otras versiones la idea es, no malgasté ese tiempo juntándome con esas personas que no llevan a nada y solamente es pura queja, queja y queja. ¿Le suena algo familiar? El profeta Jeremías entonces está poniendo algunos principios en su vida. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo, porque me llenaste de indignación. Porque el profeta Jeremías había encontrado en la Escritura que si no se arrepentían, venía ese gran juicio. Venía también ese castigo de lo alto por inclinar su vida y su adoración a otros dioses cuando habían quebrantado el primer mandamiento: no tendrás dioses delante de mí.
El profeta Jeremías entonces está separándose y está viviendo en carne propia esa indignación, porque ve a sus hermanos y no tomando cartas en el asunto, porque era un asunto de vida y de vida o muerte. El verso 18 nos dice: porque fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación. Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Está preguntándose y está viendo en su contexto del profeta Jeremías todas esas situaciones que él puede ver y puede también escribir y puede también hablar sin temor. Si ya de por sí tenía enemigos, los enemigos se incrementaban aún más cuando les hacía ver que no estaba bien lo que estaban haciendo o lo que habían hecho delante de los ojos de Dios. Pero la palabra nos sigue sorprendiendo. Y hay un gozo y hay una alegría cuando Jeremías se acerca a la palabra, a la fuente de vida. El profeta Jeremías también recibe una fuerte llamada de atención para su vida. A veces cuando usted y yo nos acercamos a la palabra, hay que estar también preparados para recibir la exhortación. Una exhortación que también nuestro Dios pide y demanda de su pueblo para que no se pierda. Y la exhortación que nuestro Dios da al profeta Jeremías es la siguiente. Y el profeta Jeremías no se esperaba eso. Por tanto, así dijo Jehová. Estoy en el verso 19, si usted no ha cerrado la escritura en el profeta Jeremías capítulo 15. El verso 19 dice Jehová estas palabras al profeta Jeremías: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú te conviertas, y tú no te conviertas a ellos. Una fuerte llamada de atención para el profeta Jeremías. Le está diciendo, Dios le está sorprendiendo al profeta al decirle que se convierta. La palabra hebrea es sub, que alude a un arrepentimiento de fondo, genuino. El profeta Jeremías tiene que atravesar ese valle también, ese camino, como todos los profetas, como todo creyente en su nombre, que se arrepienta. Esta es la base del reino de nuestro Dios, el arrepentimiento. Y al atravesar ese arrepentimiento viene un gran gozo y una gran alegría. Pero para ello debe surgir también en el corazón del hombre, para que vuelva el profeta Jeremías delante de Dios. Aunque él ya era un sacerdote y estaba también tomando el oficio de profeta, tenía también la necesidad de arrepentirse. El profeta debía arrepentirse si iba a seguir sirviendo como vocero divino. Tenía que arrepentirse de todo y vivir ese llamado para la honra y gloria de Dios. Iglesia de Emmanuel, arrepiéntete de todo lo malo que hoy has hecho delante de los ojos de Dios. Yo no sé cuál sea ese pecado. Yo no sé cuál ha sido la rebelión de tu corazón delante de Dios. La incredulidad, el de desobedecer, el de olvidar la palabra de Dios. El pueblo de Israel había olvidado
la ley de Dios. No había buscado ni había comido como el profeta Jeremías las palabras de nuestro Dios. Y el profeta tiene que comer. Y aún en esas palabras, Dios le habla para que se arrepienta, para que también se prepare si quiere seguir sirviendo en las manos de Dios. El profeta tenía que hacer esa separación, lo que hoy conocemos como una santidad. Separarse, cortar de esas personas malas, impías, injustas, para que él pudiera dirigir a ese pueblo y no que él se hiciera como ellos. Hoy es muy fácil. Empezamos a escuchar el desánimo, el desaliento, el querer renunciar, el ya no seguir en esa vida. Y viene el desánimo como un efecto de dominó. Pero aquel que sabe gozarse y alegrarse en la palabra de Dios, recobra fuerzas y hace lo que la palabra de Dios le dice. Y Jeremías asume el papel de alegrarse y gozarse en su Señor, porque ha leído de esa palabra y él quiere seguir siendo instrumento. Y él recibe esas palabras. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. ¡Qué maravilla de palabras recibe el profeta Jeremías! Que Dios estará ahí, misma que esa promesa había dado a muchas personas antes del profeta Jeremías, a los reyes y a aquellas personas que guiaron al pueblo de Israel. Yo estaré contigo, te defenderé, te guardaré. Y el profeta se deleita y se goza porque encuentra esas palabras. ¿En qué te deleitas? ¿En qué te gozas? ¿En qué te alegras, mi hermano? Cada vez que lees la palabra de Dios. Cada vez que nos acercamos a esta fuente de vida, encontramos esas promesas. Encontramos esas grandes verdades. Encontramos de ese amor y de esa fidelidad que Dios tiene para aquellos que le buscan de todo corazón y se arrepienten de todo mal. Finalmente, el profeta Jeremías escribe eso: y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Dios cuidará del profeta Jeremías, de esas naciones que tienen poder, de aquellas personas que se han enemistado con Jeremías. Dios cuidará y guardará de todo eso. Y esta es la promesa. Por eso hay que gozarnos y alegrarnos, amados hermanos, porque son las promesas de Dios que encontramos escritas en esta palabra. Y Dios está poniendo orden. Y Dios quiere poner orden en la vida de su iglesia, Emmanuel, en cada familia, en cada creyente. Jehová está estableciendo sus reglas para seguir reinando sobre todos y cada uno de nosotros. Pueblo, iglesia Emmanuel, deleítate y gózate, porque esta es la palabra que da vida, que da esperanza y que nos mantiene firmes aún en medio de esa contingencia que estamos viviendo. El profeta Jeremías lo vivió y lo escribió, y el Señor ha preservado estas palabras para que hoy lleguen a su vida, a mi vida, para que nos gocemos y comamos de este libro que da vida, que fortalece nuestra fe, pero que nos guía aún en medio de esta situación. Iglesia, ¿cómo te encuentras hoy cuando lees la palabra de nuestro Dios? La respuesta, tú la tienes. Inclinamos nuestro rostro y oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias te damos porque tu palabra sigue siendo viva y eficaz. Tu palabra nos habla
de esas verdades absolutas, de que tú, Señor, vives y reinas sobre tu pueblo. Un pueblo que se arrepiente, un pueblo que anda sobre tus caminos, que se deleita y se goza en tu palabra. Señor, que cada día este sea un deleite en nuestras vidas, que podamos también, oh Padre eterno, seguir dándote toda la honra y la gloria, que podamos también, con la ayuda de tu Espíritu, a separarnos de esas personas que en lugar de animarnos y buscar tu reino, nos quieren separar de estos caminos y quieren también desviar nuestra mirada en tu Hijo Jesucristo. Que tu palabra siga hablando a nuestra vida. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar el himno 383, grande gozo hay en mi alma. Y el gozo es porque por medio de la palabra hemos entendido que Cristo es el Salvador de nuestras almas. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo maravilloso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí, hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey, que por feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo maravilloso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí, paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo maravilloso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí, paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo maravilloso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús. Por su gracia a la gloria voy, gozándome la luz. Grande gozo maravilloso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí.
vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar a nuestro Dios, pidiendo que Él bendiga estas ofrendas, estos diezmos que se han recolectado para su obra. Nuestro Dios y Padre que estás en el cielo, te damos gracias en esta tarde porque nuestros hermanos y cada uno de los que somos parte de esta iglesia hemos dedicado este dinero al servicio de tu obra, Señor. Gracias porque a pesar de que es muy poco comparado a lo que tú nos das, Señor, tú has puesto en nuestro corazón este deseo de ofrendar, de diezmar y de dar este dinero para que tu obra siga creciendo, para que los pagos que se necesitan se sigan haciendo, Señor, sobre todo en estos tiempos que son difíciles para la iglesia. Te ruego, Padre, porque bendigas a todos aquellos que administran este dinero, porque les des sabiduría, inteligencia para poder hacerlo de la manera correcta, siempre dándote la honra y gloria a ti solamente. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amada Iglesia, Emmanuel, hoy una vez más hemos dado toda la honra y la gloria a nuestro Dios. A través de este medio nos hemos unido para dar testimonio en medio de esta situación, que somos su pueblo, que seguimos buscando a nuestro Dios de todas las formas y maneras posibles, de mantenernos también unidos en un solo espíritu. Hemos escuchado la palabra de nuestro Dios y esta es la invitación que tenemos de gozarnos y deleitarnos también en la palabra que da vida, que da salvación, y que no nos separemos de esto. Cuidémonos, amados hermanos, en esta época que estamos viviendo y donde ha comenzado y ha incrementado también esta tercera ola de contagios. Que Dios cuide su vida, su familia, y que también sean responsables de velar por la integridad de cada uno de los integrantes de su familia. Mantengámonos atentos también a los comunicados que tendremos a lo largo de los siguientes días para anunciar, para estar orando por nuestros hermanos que están siendo contagiados, de cómo van también en su recuperación y de todos aquellos que necesitan de la oración. Hoy más que nunca, Iglesia Emmanuel, mantengámonos unidos en oración, siguiendo también las transmisiones que tenemos a lo largo de la semana y también pues estar en contacto unos con otros para poder también ayudarnos, para alentarnos y sostenernos en esta situación que estamos atravesando. Iglesia Emmanuel, seguimos trabajando en favor de todos y cada uno de ustedes y hacemos todo el esfuerzo para que la palabra de nuestro Dios llegue de todos los medios que tenemos disponibles a su vida. Cada día reciben una meditación de la palabra de nuestro Dios. Conversen ahí en familia, convivan, hablen y poder también compartirlo con aquellas personas que hoy más que nunca lo necesitan. Hablen también de estas buenas nuevas de salvación que encontramos en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar y vamos también a finalizar nuestro culto impartiendo la bendición pastoral. Oremos a nuestro Dios. Bendito Dios y Padre nuestro, hoy tu pueblo se ha reunido en este tu día de adoración a tu nombre, día también de escuchar tu palabra, de cantar estos himnos, pero también, Señor, de buscar tu presencia en nuestras vidas en una forma general, pero también en una forma individual. Padre, tú conoces a tu pueblo, a cada familia, de las situaciones que están viviendo y están atravesando. Guárdanos, Señor, de todo peligro. Vela, Señor, por tu pueblo, en el ir y venir por esta ciudad, al transitar y desplazarnos de nuestros hogares a algunos sitios donde se tiene que realizar algún trámite,
visitar algún médico, de algún trabajo. Tú conoces, Señor, en la vida de tu pueblo. Pero también, Padre, oramos por aquellos que no tienen una fuente económica segura, que ellos puedan ver tu mano poderosa actuar y suplir las necesidades que ellos tienen. Padre, que seas el médico divino, obrando sobre los enfermos que hoy están postrados en cama. Que seas tú con ellos, que seas también proveyendo de esos medicamentos y que ellos puedan también ver tu gloria manifestándose en sus vidas, en sus cuerpos y en su familia. Bendito Dios, oramos también por aquellos que hoy están siendo desconsolados porque han visto partir a un ser querido. No lo esperaban, no lo veían con claridad. Señor, que seas tú el que los sostengas. Que seas también el Padre de los huérfanos que hoy están resintiendo la ausencia de un padre terrenal, de una madre, de un tutor. Que veles por ellos también. Que seas con las viudas, sosteniendo y guiándoles en el caminar de todos los días. Bendito Dios, cuánta necesidad hay en este mundo. Que tu pueblo sea un instrumento de tu paz, de tu bendición y de ese mensaje que tenemos que seguir anunciando en este mundo. Tu palabra fluya en nuestras vidas, que tu Espíritu Santo nos use como Él quiera, Señor, pero para ello hoy hemos entendido que debe de haber un arrepentimiento, que tu Espíritu nos quebrante, nos muestre de qué nos tenemos que arrepentir, de qué podemos, Señor, avergonzarnos de nuestras faltas, de nuestros pecados, porque tú quieres, Señor, usar a tu iglesia como lo hiciste con el profeta Jeremías, de ser vocero de tu palabra, de tu amor, de tu salvación, aún en medio de esta situación. Prepáranos, Señor, háblanos, y que podamos hacer tu voluntad, donde quiera que tú nos lleves, donde quiera que tú nos pongas. Tu pueblo dé testimonio de tu amor, de tu poder y de esta salvación tan grande. Que podamos también estar firmes en este llamado que tú nos has hecho y poder también velar por la integridad de nuestro prójimo. En tus manos quedamos. Que seas tú con todo tu pueblo, desde el más grande hasta el más pequeño. Que seas, Señor, caminando con tus hijos a lo largo de esta semana. Semana que encomendamos en tus manos. Y que, Señor, que todo lo que hagamos, en palabra, en pensamiento y en hecho, sea para honra y gloria de tu nombre. Bendito Dios, en tus manos quedamos, y bendice a tu pueblo con tu paz y tu bendición. Iglesia Emmanuel, amigos y hermanos que hoy nos han acompañado, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor eterno del Padre y la comunión con su Santo Espíritu sea con cada uno de ustedes, con sus familias y con todo el pueblo del Señor, ahora y siempre. Amén.
Hola amigos exploradores, ya estamos a punto de iniciar esta gran aventura Destino Excavar. ¿Ya invitaste a todos tus amigos? Aún estás a tiempo. Excelente, nosotros ya estamos casi listos. Recuerden que esta gran aventura comenzará el 8 de agosto. No te pierdas esta transmisión por nuestras redes sociales de Facebook y YouTube. Tendremos grandes descubrimientos, aprenderemos canciones y haremos maravillosas manualidades. Ya nos tenemos que ir a seguir preparando esta gran aventura. ¡Adiós!